Y vamos a partir hablando del tema que queremos poner hoy día sobre la mesa, que queremos llevar a la pantalla, los refugios climáticos. ¿Qué son? ¿En qué lugares estarían ubicados? ¿A qué especies protegerían? Todo eso y más lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo junto a Patricio Pliskov, el geógrafo, doctor en ecología, profesor asociado del Departamento de Ecología e Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Lo conversamos ahora en CNN Chile. Y ya estamos en contacto con el entrevistado que les anunciábamos recién. Patricio, muchas gracias por tu tiempo con CNN Tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Patricio, vamos por la primera pregunta. ¿Qué es un refugio climático? Para que entendamos el concepto y luego profundizamos. Bueno, un refugio climático es cualquier zona del territorio que por sus condiciones de ubicación, de posición, de relieve o del suelo también, de ciertas características, permite aminorar los efectos, los impactos del cambio climático en esa área. O sea que lo podemos entender, Patricio, como una zona o un lugar de protección para diferentes especies, ¿verdad? Exacto, claro. Que a través de estas condiciones que tiene por su ubicación, permite proteger o resguardar a las especies, los ecosistemas que se encuentran en esta zona. ¿Todo tipo de especies, Patricio? Sí, esto es como, depende mucho también de la escala espacial. Entonces puede ser un refugio para especies de insectos, puede ser un refugio para un bosque, puede ser un refugio para un ecosistema más grande. Esto depende de la escala que uno lo analice. ¿Incluso para nosotros los humanos? Bueno, claro, si uno identifica zonas que especialmente estarían aminorando los impactos del cambio climático, también podrían ser refugios para las personas. Claro, uno no sabe cómo la naturaleza nos puede sorprender y en qué minuto eventualmente pudiésemos requerir de ciertos refugios para preservar, por ejemplo, la especie humana. Patricio, ¿son zonas terrestres y marinas también? Exacto, el concepto de refugio se puede aplicar tanto en el ambiente terrestre o en los ambientes marinos. Es independiente en el fondo, porque en los dos tipos de superficies se dan condiciones que permiten aminorar los efectos del cambio climático. ¿Ya han identificado algunas zonas? Y si es así, me gustaría que me contaras en qué lugar están identificadas. Bueno, específicamente ya hemos trabajado con el concepto de refugio en la zona de la Patagonia y junto al programa Nuestra Patagonia hemos ya realizado un análisis que ya está publicado, un reporte, y ahí las zonas que identificamos como refugios principalmente están la zona de Chiloé continental, en la parte de Palena, Jutalupú, ahí en la zona continental de frente a Chiloé. También hay zonas en Tierra del Fuego, en la parte norte, también hay zonas en la región de Magallanes, en la zona de fiordo, de canales. Así que es un poco lo valioso de los refugios, que uno puede ir identificando zonas súper específicas del territorio que mantienen estas condiciones. ¿Qué características debe cumplir un lugar para que sea considerado un refugio climático, Patricio? Lo principal es que sus condiciones de relieve, en el fondo que sus condiciones del área donde está situada, posean distintas condiciones de relieve. Por ejemplo, aquí en el caso del hemisferio sur, las laderas sur, estas zonas donde el fondo que tienen condiciones de radiación solar menores que las laderas norte, donde más incide el sol, en términos naturales, disminuye la temperatura en esta zona de ladera sur que las zonas de ladera norte. O también, por ejemplo, las quebradas son zonas súper interesantes también como refugio porque presentan condiciones de menor temperatura y también de protección. Entonces, hay distintos aspectos de estos refugios que uno puede ir analizando y puede ir también mapeándolo y caracterizándolo. El otro también, el tema bastante, además del relieve, es a partir de su relieve, cómo la velocidad en que el cambio climático está ocurriendo. Uno puede calcular como el gradiente de velocidad. Y entonces en zonas más planas, de relieve más llano,
Uno podría entender que, por ejemplo, la temperatura va a avanzar más rápido, si es que el patrón de temperatura dice que en el futuro va a aumentar, como casi todo lo que está ocurriendo acá en la zona centro-sur de Chile, o también lo mismo para la precipitación. Si están disminuyendo las precipitaciones, en ciertas zonas eso va a ser más rápido que en otras zonas con relieve más abrupto, como zonas de montaña, etc. Tú recién usabas el concepto de protección y yo quisiera preguntarte ahora que si las zonas protegidas actualmente en nuestro país son necesariamente refugios climáticos o cumplen necesariamente con aquellas características o no son dos conceptos que conversen. Es que, claro, no por ser área protegida necesariamente debe ser refugio. También podemos... ¿Pero podría llegar a serlo? Sí, completamente. Por ejemplo, en este análisis de la Patagonia, el 80% de las áreas que ya existen poseen potencial de refugio. En fondo, dentro de su área, poseen áreas que tienen alto potencial de refugio. Entonces, ahí hay un buen calce. En el caso de la Patagonia, claro, que es una zona bien particular porque hay muchas áreas protegidas. Sería muy distinto si lo analizáramos acá en la zona del centro de Chile, que hay muy pocas áreas protegidas. Pero en la Patagonia hay muchas, entonces hay una buena coincidencia entre los refugios y entre las áreas más aptas para refugios y la presencia de las áreas protegidas. ¿Y el cambio climático se pudiera convertir en una situación o en una amenaza más bien de estos refugios? Es que claro, uno define a los refugios en función de su capacidad de aminorar estos impactos del cambio climático. Pero el cambio climático también va evolucionando, por eso te lo preguntaba, Patricio. Es que uno de los criterios, exacto, porque uno de los criterios es la velocidad del cambio climático para definir refugio. Entonces, estos refugios, por ejemplo, van a estar ubicados en zonas en que el cambio climático va a ser más lento. Ajá. Entonces, automáticamente va a estar aminorando los efectos. Y además de como esto lo que mencionaba de la ubicación, sí, genera como mayores condiciones para aminorar los impactos. Por ejemplo, son menos extremas las temperaturas. Estamos identificando en la zona central más de 35 grados, 34 grados en un día de variación entre la mañana y la tarde, en zonas que estamos identificando estos micro refugios de cambio climático. Entonces, dentro de esta zona de refugio, estas variaciones son mucho menores. Perfecto. Entonces, y eso es muy relevante para toda la fauna, la flora, la fauna y los ecosistemas. Tú decías también ahí, se van a implementar en la actualidad, ¿no hay ningún lugar que ya esté siendo un refugio climático o es todo un proyecto mirándolo en el corto o mediano plazo? Claro, no, en Chile no tenemos ningún área que esté definida como refugio climático. Sí estamos haciendo la investigación, haciendo los estudios para poder ya categorizar algunas áreas que ya tengan la categoría de áreas de protección, como por ejemplo pueden ser públicas o privadas, claro, que se puedan identificar como refugio climático. Y en ese sentido parece imperativo, Patricio, una política pública que avale precisamente esa investigación. Sí, completamente, y eso es lo relevante de los refugios climáticos, que se pueden transformar como en un instrumento súper concreto de planificación para la protección, para la conservación. Por ejemplo, en la Patagonia lo que identificamos que como gran mayoría de los refugios calza con la presencia de áreas de protección, ahí el instrumento que tenemos son los planes de manejo del área protegida. Esos son instrumentos que ya existen. Entonces la idea es que en esos planes de manejo se incluya la información y la distribución de los refugios para que sean incorporados en la planificación de estas áreas protegidas. Y si tuviéramos que ponerle un número, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de las áreas protegidas de nuestro país tiene potencial de refugio climático? Que varía mucho como te mencionaba, en el caso de la Patagonia, casi el 80% de la superficie de las áreas protegidas tiene una alta altitud de fondo. Es mucha área que tiene capacidad de refugio. Pero como te mencionaba, en otras zonas del país esto puede ser muy distinto, puede ser mucho más acotado. ¿En qué otras zonas, por ejemplo? Por ejemplo, estamos trabajando también en la zona central de Chile y hemos identificado ya como refugio, de hecho lo estamos trabajando como refugio climático, alguna zona particular que está en la costa de la quinta región que se llama los bosques de Zapallar. Sí. Que es una zona de la cordillera de la costa que está entre Zapallar y Papudo, que da hacia el mar, entonces tiene la influencia de la neblina costera y ahí hay un tipo de ecosistema muy particular que se mantiene independientemente de las condiciones de mega sequía que hay en la zona alrededor, en La Ligua, Cabil, toda esa zona. De esa zona se mantiene, y eso porque tiene condiciones de refugio. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de un área, pero en la zona central, estas zonas son bien puntuales.
mientras que en la Patagonia pudimos identificar zonas mucho más extensas que mantienen estas condiciones de refugio. Claro, lo hemos conversado en otros capítulos de CNN Tiempo, cómo la Patagonia reúne diferentes características que permiten precisamente preservar la vida de diferentes especies ante las amenazas climáticas, por ejemplo, como lo hemos estado conversando durante esta entrevista. Ya para ir redondeando, Patricio, quisiera preguntarte, ¿cómo proteger estas áreas, estos refugios climáticos, por ejemplo, de la industria inmobiliaria? Claro, ahí es un tema súper relevante porque puede parecer que cuando uno define estos refugios, uno está automáticamente dando información casi comercial de zonas que hay que, por ejemplo, que se podrían vender en términos de desarrollo inmobiliario, etcétera. Entonces, o que hay que parcelas, loteos, claro. Que se pueda, exactamente, que se pueda parcelar, etcétera. Entonces, es muy clave entender que los refugios climáticos, claro, es por la condición propia del territorio, pero pueden haber zonas de refugio climático que estén en muy buenas condiciones o en zonas de refugio climático que estén perturbadas también por la acción del ser humano. Entonces, claro, no solamente que la identificación de refugio quiere decir que es una zona de alto valor automáticamente, sino que hay que definir criterios con que evaluar estos refugios, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la Patagonia, lo cruzamos con la presencia de los bosques primarios. En la Patagonia todavía quedan bosques que tienen muy poco perturbación del ser humano y dio que había una alta correlación entre la presencia de estos bosques primarios, bosques muy antiguos, con los refugios. Entonces, pero claro, este es el caso de la Patagonia, que es una zona muy prístina en general, etcétera. Así que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el uso del concepto. Claro, por supuesto, y sobre todo considerando... Se puede ocupar... Sí, te escucho. Para bien o para mal. No, claro, que se puede usar de las dos formas. Por supuesto, importante tema, bueno, y ahí también volvemos a lo que conversábamos recién, la necesidad, por ejemplo, de una política pública integral que proteja estos refugios y que avale la investigación y avale la protección que pueden generar en un montón de especies que viven en nuestro territorio. Te quiero agradecer, Patricio, por esta conversación. Patricio Pliskov, geógrafo, doctor en ecología, profesor asociado del Departamento de Ecología y del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Muchas gracias por entregarnos más contexto sobre los refugios climáticos y vamos a estar muy pendientes a la evolución de este proyecto y también de la investigación. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Chao, Patricio.